estos agentes ahora sí están como más abusados, ¿verdad? ¿Lo encontraron? Sí, lo encontraste. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el lugar más alejado? Estaba atrás junto al último confesionario, de este lado. Hasta el fondo, ¿no? Muy bien. Y a ver, ¿cuál es la clave? Conformarse con lo mínimo. Conformarse con lo mínimo. Les doy la clave. La clave es en la segunda lectura, donde dice que no nos conformemos con lo mínimo. ¿Ya lo encontraste? A ver, espera. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Pueden mostrarles el camino mejor de todos. Ok. Entonces dice, aspiren a los dones más excelentes, más grandes. Les voy a mostrar cuál es el mejor camino. Entonces, nosotros en nuestra vida muchas veces nos conformamos con lo mínimo. Oigan, voy a pasar la cestita para que den algo para la iglesia. ¿Cuánto damos? ¿Tú no das nada? ¿Y si das algo? A ver, ¿cuánto das? Bueno, a ver. ¿Cuánto te damos? Sí, pero ¿cuánto damos? 10 pesos. ¿Das 10 pesos tú? Ya lo tienes preparado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 10 pesos es lo máximo, es lo mínimo. ¿Cuánto es? Si ya no tienes, pues ya que. Si eso es todo lo que tienes, estás dando lo máximo. Si tienes mucho más, a lo mejor estás dando lo mínimo. Entonces, nosotros normalmente en nuestra vida damos el mínimo, no damos lo máximo. Entonces decimos, nos dice mamá que lavemos los platos o que recojamos la mesa, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Yo solo, que me toca a mí. Solo mi plato. ¿Verdad? ¿Eso es lo máximo o lo mínimo? Lo mínimo. Lo mínimo, ¿no? Entonces, así nos va a pasar en muchos ejemplos de nuestra vida. En vez de dar lo máximo, dice la lectura de la carta de San Pablo, ¿verdad? Aspiren a dar lo máximo, aspiren a lo más excelente. Y aquí está el camino mejor, ¿no? Entonces nosotros no, nosotros por lo menos, incluso a veces educamos así a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, tienen que estudiar hacer sus tareas por lo menos 15 minutos de estudio. No, por lo menos, por lo máximo. Es decir, eduquemos a nuestros hijos a que den lo máximo en todo, lo máximo en todo. Lo que pueden hacer, que lo hagan bien hasta el final. Y no solamente el por lo menos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos invita a que vivamos el camino más importante, más excelente, el mejor. Y nos va diciendo muchos caminos. Y todos los caminos son buenos. Pero nos dice, aspiren al más excelente. ¿Cuál es el más excelente? Según la lectura de la palabra de Dios, el amor. Amar es lo más excelente. Y cuando amamos, entonces tenemos que superar la justicia, tenemos que superar todas las demás virtudes. Entonces, es que no se lo merece, es que yo ya hice esto. Sí, claro, eso es la justicia. Tú hiciste lo que te tocaba, pero hay que dar un paso más, hay que ir a lo máximo. Y lo máximo es no solo lo que te toca, sino todo lo que tú puedes dar, todo lo que tú puedes hacer. Y entonces llegamos al amor. Eso fue lo que hizo Jesús. Y tenemos que educar a nuestros hijos en que lleguen hasta allá. No solo lo que les toca, porque entonces nos quedamos abajo, en un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces esa es la segunda tarea que tenemos que hacer durante la semana. Ojalá que la hagamos. No conformarnos con lo que nos toca, con lo mínimo, sino ir hacia lo máximo. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, vamos a la pista. Escuchamos. A ver, ahí va, yo creo que está fácil, vamos a ver, la pista. Pero con cuidado, no me rompas nada. Dice, al pie de la cruz. La segunda. Espera, es que se me olvidó otra cosa. ¿Dónde la sacaste? De la Virgen. ¡Qué tramposa! A ver, ¿de dónde sacaste la pista? De la Virgen.
¿Y por qué fuiste a la Virgen? No sé. ¿No habías visto que la habían escondido ahí? No pensé. Esa está buena porque la pista decía, al pie de la cruz. Y luego decía entre paréntesis, a ver, dejen que les digo. Y decía entre paréntesis, ¿dónde estaba la Virgen María? Y me lo callé para ver, ¿verdad? Y de pronto venía con su pista, al pie de la cruz donde estuvo la Virgen María, ¿verdad? Y entonces era donde estaba la estatua de la Virgen María. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice esta pista. ¿Qué dice? A ver. Desánimo en tu propia tierra. ¿Por qué desánimo en tu propia tierra? Esta es la parte del Evangelio. A ver, leamos el Evangelio y ¿dónde encontramos desánimo en tu propia tierra? ¿Qué le pasa a Jesús? Vamos a ver. A ver, ¿quién lee? ¿Quién escuchó algo? ¿Ya lo tenemos? A ver. Médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos encontramos en el Evangelio? Nos encontramos con que Jesús no podía hacer en su tierra lo mismo que había hecho en otras partes. ¿Nos suena esto? A ver, ¿quién me pone un ejemplo de esto? No puedo hacer en mi propia casa Lo que hice en la escuela. lo que hice en la escuela, lo que hago en un grupo, lo que hago en otros lados. Y entonces llega mamá, ¿verdad? Porque siempre mamá hace eso, ¿verdad? Yo me acuerdo de mí. Yo era, pues, estupendo, ¿verdad? Afuera en los grupos y todo. O sea, ¿y por qué aquí no haces lo que haces? Pues a Jesús le pasaba. A Jesús le pasaba. Él, en su propia tierra, no podía hacer los milagros y los prodigios que había hecho en otros lados. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿No era estupendo? ¿Cómo que no era estupendo? ¿Era Jesús? Entonces, ¿por qué no? La explicación es muy sencilla. La dice el Evangelio en muchas ocasiones. Dice, porque allí no encontraba la misma fe. Él no encontraba la misma fe. Pero fíjense ustedes qué importante es esto. No se trata solamente de la persona que tiene que hacer las cosas. Porque Jesús era Dios. Se trata de que encuentre dentro de aquellos que lo rodean un ambiente que le llamamos la fe, en donde lo que él hace puede tener repercusiones, puede tener efectos. ¿Por qué una persona en un lugar brilla y en otros lugares no brilla? Y nosotros decimos, ¿por qué? A ver, no quede tan chulito, a ver, hazlo aquí. Pues porque no encuentra esa recepción, no encuentra esa acogida, no encuentra esa fe en las palabras del Evangelio, en donde pueda tener efecto aquello que está haciendo. Normalmente a Jesús le pasó el lugar donde más nos conocen, es decir, el lugar de nuestro hogar, de nuestra familia, es el lugar más duro y más difícil. En todos los lugares podemos hacer muchas cosas, pero a veces en la familia no. ¿Y por qué? Pues porque en la familia, como nos conocen, no creen en nosotros, no nos valoran, no. Y ahí es donde tenemos el trabajo más duro. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? El esfuerzo, el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a desanimarnos. La actitud que tenemos que cuidar de que no se meta en nuestro hogar y en nuestra familia, en nosotros, es el desánimo. Porque cuando vemos que los demás, pues por más que les decimos las cosas y les luchamos para que se animen y se esfuercen, pues vemos que no hay fruto. ¿Cuántas veces la esposa dice, es que yo lo he intentado tantas veces con mi esposo y siempre es igual? Y se desanima uno. Pues no hay que desanimarse. La actitud que trata de filtrarse en nosotros para vencer nuestra fe es el desánimo. Es que yo lo he intentado